Es el día 157 de la guerra en Gaza y en esta edición hablaremos de cómo el mes sagrado musulmán no logró que las partes firmaran una tregua, sobre la incursión israelí que busca borrar a Hamás del mapa y de la desesperación de la población civil palestina en puntos especialmente sensibles como Rafah. Concentraremos nuestra apertura en el programa. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: Israel sigue su incursión contra Hamás en Yan Yunis. El ejército asegura haber abatido a 15 miembros del grupo terrorista en una batalla cuerpo a cuerpo y selectiva. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, sin embargo, habla de una operación indiscriminada contra la ciudad. Un barco que transporta 200 toneladas de alimentos para Gaza espera salir de Chipre. El Open Arms utiliza el nuevo corredor marítimo de ayuda. Las autoridades aseguran que el principal desafío es la infraestructura marítima para hacer llegar la ayuda. Y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que la alianza es más grande y más fuerte después de la adhesión de Suecia. Stoltenberg también afirmó que el ingreso de Suecia supone el fracaso de Putin. Suecia no albergará armas nucleares ni fuerzas de combate de la OTAN. La esperanza de que la llegada del Ramadán trajese consigo un alto el fuego para Gaza se esfuma. El inicio del mes sagrado musulmán ha venido acompañado de los bombardeos y los combates entre el ejército israelí y la milicia islamista radical Hamás en el enclave palestino. Israel volvió a bombardear la ciudad de Gaza en el norte de la franja y Yan Yunis y Rafah en el sur. Más de 31.000 personas han muerto, la mayoría civiles, según las autoridades gazatíes controladas por Hamás. En las últimas semanas se habían especulado con la posibilidad de que Hamás e Israel llegasen a un acuerdo antes del inicio del Ramadán para que la milicia islamista liberase a los más de 130 rehenes a cambio de un alto el fuego. Entre tanto, el hambre se extiende en el enclave palestino. La Agencia de la ONU para los Refugiados afirma que Israel bloquea la entrada de alimentos a Gaza como medida de presión sobre Hamás. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, transmitió sus deseos a los millones de musulmanes de todo el mundo al comenzar el mes sagrado del Ramadán. Escuchemos. Mi llamado más firme el día de hoy es a honrar el espíritu del Ramadán, silenciando las armas y eliminando todos los obstáculos para garantizar la entrega de ayuda humanitaria a la velocidad y enorme escala necesarias. Al mismo tiempo, y con el espíritu de compasión del Ramadán, pido la liberación inmediata de todos los rehenes. Los ojos del mundo están mirando, los ojos de la historia están mirando. No podemos mirar hacia otro lado. Debemos actuar para evitar más muertes evitables. Hemos sido testigos mes tras mes de la matanza de civiles y la destrucción a un nivel sin precedentes en todos mis años como secretario general. Mientras tanto, la vital ayuda para los palestinos de Gaza llega a cuentagotas si es que llega. El derecho internacional humanitario está en ruinas. Y la amenaza de un asalto israelí a Rafah podría hundir aún más a la población de Gaza en los círculos del infierno. Llamamientos de paz por parte de Guterres y también por parte de varios gobiernos internacionales, pero pese a la presión internacional, la situación en Gaza no cambia. Lo comentamos con el experto en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán, en Estambul. Mikel, estamos en un punto en este conflicto donde hablar de treguas sigue siendo inerte. Sin mediar una rendición de Hamás y la entrega de los rehenes israelíes, ¿ves una salida? La verdad es que las negociaciones parecen estar totalmente estancadas, pero el proceso sigue abierto, como lo ha estado las últimas semanas, gracias a la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos. Lo que ocurre es que las posturas de las dos partes están totalmente alejadas. Por parte de Hamás, hay que recordar que los islamistas exigen la retirada completa de las tropas de Israel, así como el final de la guerra. No están de acuerdo con aceptar un alto el fuego temporal, que es la propuesta que había ahora mismo sobre la mesa. Y por parte de los israelíes, sus exigencias son la rendición de Hamás y la liberación de todos los rehenes que están aún en manos del grupo islamista y de otras facciones dentro de la franja. No hay un acuerdo posible. Por lo tanto, a corto plazo hemos visto que había muchísimas esperanzas puestas en que fuera para este mes sagrado del Ramadán. Finalmente, esto no ha llegado y aunque el proceso, repito, sigue abierto, aunque los mediadores siguen haciendo su trabajo, de momento las posturas entre las dos partes están totalmente alejadas y no parece
parece, salvo un milagro de última hora, que pueda haber un acuerdo a corto plazo. Y en medio de todo esto que nos dices, Miquel, ¿cuáles son las opciones para la población civil en Rafah y también para los rehenes israelíes que siguen en el enclave palestino? Esta es la gran incógnita que hay ahora mismo en estos momentos. Si Israel que quiere cumplir su plan de acabar con Hamás, sí o sí, tiene que lanzar ese asalto militar contra Rafah, que es la última ciudad que le queda por conquistar, digamos, en la franja de Gaza, un lugar en el cual los batallones de Hamás todavía no han entrado en combate. Por lo tanto, ese asalto se tiene que producir sí o sí. El gran problema es que los israelíes han ido ordenando la evacuación de los civiles desde el inicio de esta guerra, desde el norte y centro de la franja, precisamente hasta esta zona de Rafah, y ahora mismo hay entre 1,3 y 1,5 millones de civiles. Por lo tanto, cualquier operación militar en esta zona, sin duda alguna, va a traer un número considerable de víctimas entre los civiles. Por eso, según el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, el presidente estadounidense Joe Biden les habría pedido un plan previo de evacuación de estos civiles. La gran incógnita es saber a dónde se puede enviar ahora mismo a este increíble número de civiles que hay concentrados en la franja de Gaza, en la zona de Rafah, precisamente. Algunos piensan que el plan sería enviarlos al Sinaí, pero desde Egipto han insistido por activa y por pasiva que ellos no están dispuestos a aceptar refugiados palestinos. Por lo tanto, es la gran incógnita a dónde pueden ir todos estos civiles en caso de que Israel decida poner en marcha esa ofensiva sobre Rafah, que parece cuestión de tiempo. Miquel Ayestarán, muchas gracias por todas estas informaciones allá en Estambul. Gracias a vosotros. Y el viaje inaugural de un nuevo corredor marítimo de ayuda para Gaza está a la espera de zarpar de Chipre. El gobierno chipriota dijo a Deutsche Welle que se han concedido todos los permisos, incluidos el de Israel, y que una vez resueltos los últimos detalles, el barco operado por ONGs de ayuda va a partir. Dada la magnitud de la crisis humanitaria en Gaza, se trata de una carrera contra reloj. Estamos volando a Lárnaca. La ciudad chipriota se ha convertido en la nueva puerta de entrada a Gaza. Grupos de ayuda cargan un barco con alimentos para llevarlos al territorio asediado. Estamos cargando esta embarcación con 200 toneladas de todo tipo de ayuda alimentaria lista para que llegue a la población de Gaza. Hay arroz, harina, frijoles, atún y otros productos listos para ser distribuidos. La primera entrega por mar de este tipo forma parte de un nuevo corredor de ayuda marítima, un acuerdo cuidadosamente negociado por el gobierno chipriota junto a la Unión Europea, Emiratos Árabes, Estados Unidos y otros países. Funcionarios chipriotas inspeccionan la mercancía con supervisión israelí y controlan el paso desde este centro para garantizar su llegada. Nuestra prioridad ahora es que el primer viaje salga bien. Y por supuesto ya hemos preparado más ayuda humanitaria para transportarla desde Chipre. Y con esta estructura y la participación de otros países, esperamos establecer este corredor para poder hacer frente a la grave situación sobre el terreno. No es una ruta rápida ni sencilla. Una de las organizaciones de ayuda construye un embarcadero provisional para recibir los suministros. Estados Unidos tiene previsto construir un muelle más grande. Gaza, al borde de la hambruna, está a unos 400 kilómetros de Chipre. El viaje hasta ahí lleva días de navegación, pero hay una forma más rápida y sencilla de hacer llegar la ayuda, a través de los pasos fronterizos. Israel dice acoger con satisfacción este corredor marítimo y se compromete a hacer llegar alimentos a los gazatíes, pero también ha recibido fuertes críticas y acusaciones de bloquear la entrada de ayuda por tierra. El nuevo corredor marítimo supondrá cierto alivio, pero dadas las enormes necesidades en Gaza, supone solo una gota en el océano. Y abordamos ahora otro tema. La adhesión de Suecia pone fin a décadas de neutralidad del país nórdico en un contexto de creciente preocupación en Europa por la invasión rusa a Ucrania. Suecia sigue así los pasos de la vecina Finlandia, que se adhirió en abril del año 2023. Los miembros de la OTAN consideran la ampliación un duro golpe para el Kremlin. La bandera sueca es izada por primera vez ante la sede de la OTAN. Tras su vecina Finlandia, Suecia se ha convertido en el miembro número 32 de la alianza. En la ceremonia de Bruselas, el primer ministro sueco explicó las razones de su país para dejar atrás su neutralidad histórica. Nuestra región se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.
Es previsible que Rusia continúe siendo una amenaza para la Alianza Atlántica. En este contexto, Suecia solicitó su ingreso en la OTAN no solo para obtener seguridad, sino también para proporcionarla. Desde la invasión rusa de Ucrania, la OTAN ha desarrollado planes de defensa para sus miembros, tanto de Europa Oriental como en los países nórdicos. Rusia justifica la guerra en parte por la expansión de la OTAN hacia el este, pero sus amenazas no han hecho sino empujar a más países a unirse a la alianza. Cuando el presidente Putin lanzó su invasión hace 2 años, quería menos OTAN en sus fronteras y más control sobre sus vecinos. Quería destruir Ucrania como Estado soberano, pero fracasó. Ahora la OTAN es más grande y más fuerte. Suecia puede contar ahora con la defensa de los Estados miembros de la OTAN en caso de sufrir un ataque de Rusia o de cualquier otro país. A cambio, Suecia se convierte en un poderoso nuevo aliado. La Armada sueca dispone de aviones y misiles antiaéreos, así como de tanques y submarinos de última generación. También dispone de una considerable flota de buques de guerra. Su posición geográfica es otro de sus puntos fuertes. Como vía de tránsito terrestre para reforzar a sus socios de Noruega y Finlandia, y facilitando que la OTAN tome el control del mar Báltico a través de la extensa costa ante cualquier conflicto con Rusia. El ejército sueco ha inaugurado la alianza uniéndose a los mayores simulacros militares de la OTAN desde la Guerra Fría. Estas maniobras en la región nórdica pretenden enviar un mensaje claro a los rivales del bloque prorruso. Con este acuerdo, tanto la OTAN como Suecia son ahora mucho más fuertes. Y en medio de esta situación, la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, dijo estar abierta a la propuesta de Reino Unido de intercambiar misiles de crucero para dotar a Ucrania de más armas de largo alcance. Según la propuesta británica, Alemania entregaría sus misiles de crucero Taurus a Gran Bretaña, que a su vez enviaría a Ucrania más unidades de sus propios misiles Storm Shadow. El canciller alemán Olaf Scholz lleva semanas bloqueando el envío del sistema Taurus a Kiev, alegando que le preocupa que puedan ser utilizados para atacar objetivos en Rusia. Scholz asegura además que el uso de Taurus por parte del ejército ucraniano requeriría además de la participación de soldados alemanes. 2 líneas rojas que queremos poner en perspectiva con Carol Guerrero en nuestro estudio parlamentario. Carol, saludos. ¿Qué tan viable es esa posibilidad de intercambiar misiles Taurus alemanes por los Storm Shadow de Reino Unido? Jenny, buenas noches. Pues de momento el canciller federal Olaf Scholz tampoco contempla este intercambio de misiles con el Reino Unido. Hoy el portavoz del gobierno federal, Steffen Hebestreit, dijo que Berlín no ha cambiado su posición en torno a la entrega de estos misiles de crucero y desde el Partido Socialdemócrata, el partido del canciller Olaf Scholz, se ha pedido dejar de lado este debate y más bien concentrarse en la producción y en la entrega de munición, que es, dicen ellos, lo que más necesita Ucrania en este momento. Sin embargo, Jenny, este debate está lejos de terminar. Hoy el colíder de los Verdes, Omid Noripur, recordemos los Verdes, un partido que conforma la coalición de gobierno junto con los socialdemócratas y los liberales, pues ha pedido examinar urgentemente esta propuesta que hace el Reino Unido y por parte de los conservadores de la CDU y de la CSU se va a presentar este jueves en el Bundestag una moción que busca la aprobación de esta entrega de Taurus a Ucrania. Es muy probable que no cuenten con los votos necesarios para que esa moción sea aprobada, pero sin duda que esto todavía pone más presión al canciller Olaf Scholz. Faltará ver, Jenny, si él finalmente terminará cediendo a toda esta presión o si mantiene su posición de no enviar estos misiles Taurus a Ucrania que viene pidiendo Kiev desde mayo del año pasado, Jenny. Carol Guerrero, muchas gracias. A ti, Jenny, gracias. En Portugal, el partido de centro-derecha Alianza Democrática fue el más favorecido de las elecciones celebradas este fin de semana. Rompe de esta manera la hegemonía de la izquierda, que llevaba además 8 años en el poder y se ha visto afectada por un escándalo de magnitud de corrupción y también de creciente inflación. Su líder, Luis Montenegro, hablaba de la voluntad de cambio expresada por los votantes, anunciando que con el relevo en el gobierno habrá también cambios en el rumbo político del país luso.
como recortes fiscales que favorezcan al sector empresarial y a la clase media. No obstante, Montenegro podría no alcanzar una mayoría suficiente que le permita gobernar. Aún así, adelantó que no piensa en una alianza con la extrema derecha, con el partido Chega, que en español significa basta, y que ganó cada vez más adeptos gracias a su discurso anti-inmigración. Noticias económicas con mi colega Rosa Casals. Bienvenida. ¿Qué tal? Y empezamos con la mirada puesta en Estados Unidos, ya que con la campaña electoral en curso, el presidente Joe Biden presentó este lunes su proyecto presupuestario para el próximo año fiscal. Supera los 7 billones de dólares y prevé aumentos tributarios para las empresas y los más ricos. El impuesto de sociedades para las empresas aumentará del 21 al 28%. Quienes superen el umbral de los $400.000 en ingresos anuales deberán pagar también más. Y a quienes cuenten con un patrimonio igual o superior a los 100 millones de dólares se les aplicaría un tipo impositivo mínimo del 25%. En el lado del gasto, Biden quiere reintroducir, por ejemplo, una desgravación fiscal por cada hijo para quienes tengan ingresos bajos y medios y destinar más de 250.000 millones de dólares a la construcción de vivienda. Aumento de impuestos para las grandes multinacionales y un mayor gasto social, entre otras cosas. Ana Nieto, en Nueva York, cuéntanos qué posibilidades tiene esta propuesta presupuestaria de Biden de salir adelante. Tradicionalmente, Rosa, el presidente muestra con su propuesta las prioridades del Ejecutivo, pero cuando no tiene de parte al Legislativo, como ocurre, la mayoría se quedan en el tintero. Y en este caso no va a ser diferente, y menos en un año electoral. Los republicanos están totalmente en contra de elevar los impuestos a las empresas y no quieren ni siquiera oír hablar de una tributación mínima a las grandes fortunas. Es más, sus propuestas están escoradas a una reducción de los impuestos a la clase media y a los pequeños negocios, además de una fuerte contracción del gasto. Entre otras cosas, lo que quieren es acabar con la ley de reducción de la inflación, las ayudas a la transición energética limpia, quieren reducir la acción del Estado y además cambiar parte del Obamacare. Para Biden, este presupuesto es más bien su credencial electoral y son unas cuentas que amplían la red social, que ayudan a la clase media con buena parte de los gastos que tienen y que han subido mucho, y además también dedica una buena parte, que es una parte importante, unos 100.000 millones de dólares a la seguridad en la frontera. También hay ayudas para Israel y Ucrania. Bueno, y la Casa Blanca habla de reducción del déficit presupuestario. ¿Hasta qué punto es ambiciosa la propuesta? Bueno, el presidente propone medidas para reducir el fuerte déficit del Estado en la próxima década y ciertamente subir los impuestos a las corporaciones, que el año pasado solo aportaron el 10,7% de los ingresos del Estado, pueden ayudar a disminuir ese desfase entre ingresos y gastos, pero marginalmente. La proyección de que el déficit baje va a ser complicado. De momento, para este año se esperaba un 6,6% del PIB como déficit y el año que viene bajaría al 6,1%. Solamente bajaría hasta el 3,9% a finales de la década, en el año 2034. Pero siguen siendo cifras muy altas porque están por encima de la media del déficit que se ha registrado en los últimos 50 años anteriores, que está rondando el 3,7%. Además, son unas cifras que se hacen creyendo que la economía funcione muy bien y que no haya ningún problema, ninguna recesión y que todo vaya adelante. Por otro lado, preocupa el aumento de la deuda también. Muchísimas gracias, Ana, por analizarnos este plan presupuestario. Gracias. Y vamos a otra cosa. La fiebre del oro vuelve a los mercados. El preciado metal brilla nuevamente y el viernes rompió marcas históricas por cuarto día consecutivo, alcanzando un máximo de $2.180 la onza. Esta tendencia viene provocada por la perspectiva de que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo mantengan bajos los tipos de interés. Otros factores se remiten al clima de inseguridad generado por las tensiones geopolíticas actuales y la compra masiva de oro por parte de bancos centrales de todo el mundo, especialmente el de China. Es uno de los focos de interés estos días en los mercados, el auge del precio del oro que comentamos ahora con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José David, muy buenas tardes. El oro siempre ha sido un refugio en momentos de incertidumbre y ante la subida de precios, pero ¿por qué se está revalorizando tanto ahora cuando la inflación está cayendo? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues precisamente esa contradicción aparente es la que ha generado tanto interés estos últimos días por la evolución del precio del oro.
que responde, Rosa, en realidad a una tormenta, podríamos decir, perfecta. Por una parte, llevamos un tiempo en el que se observa una fuerte demanda de los bancos centrales, sobre todo de Asia, por acumular oro. Por ejemplo, en el mes de enero hubo una gran demanda en acumulación de oro del Banco Central de Turquía, de un país que sufre una alta inflación, pero también del Banco Central de China. Y otro de los factores que están influyendo más, dicen los expertos, en la evolución del precio del oro es la incertidumbre que generan las elecciones en Estados Unidos, la posibilidad de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca y lo que podría ocurrir con las relaciones bilaterales con China y con otras potencias económicas. Y el tercer factor que más está influyendo en la compra de oro, Rosa, está siendo, como adelantabais, la evolución de los tipos de interés. Se espera que se recorten a partir del mes de junio y eso afecta directamente a una caída del interés que se exige a los bonos del Tesoro. Así que ante la caída de ese interés, pues muchos están refugiando en todo este contexto en la compra de oro, que también es un valor seguro hacia el futuro, ¿no? Claro. Bueno, ¿y quién se beneficia de los nuevos récords en el precio del oro, José David? ¿Hay que tener en cuenta algún tipo de riesgos? Sí, bueno, los principales beneficiarios obviamente son las empresas que se dedican a la explotación del oro. Por ejemplo, una de las empresas más importantes del mundo, Newmont, en Estados Unidos, las acciones están subiendo en las últimas semanas. Otro de los puntos que hay que mirar es, por ejemplo, Suiza, que es, Rosa, uno de los países clave en el refinado del oro a nivel internacional. Pero todo esto tiene una cara B y sobre todo preocupa cómo este aumento de los precios del oro puede afectar a un problema agravante en la región de América Latina, y es la minería ilegal. Hemos hablado estos últimos meses de cómo, por ejemplo, todo esto ha afectado a la comunidad Yanomami, por ejemplo, en Brasil, pero en otros países es preocupante la evolución de la minería ilegal del oro, como en Ecuador, por ejemplo, en Perú, en la región de Madre de Dios, porque se juntan varios factores, ¿no? Desde el COVID, el aumento de los precios del oro, combinado con la pobreza de las regiones indígenas y también, Rosa, con una minería que es difícil de controlar porque todas estas minas ilegales están en regiones evidentemente difíciles de controlar también para las autoridades. Interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por las informaciones, José David. Y la situación allá en Haití sigue siendo complicada, Jenny. No deja de empeorar, Rosa, es así porque esta vez ha sido la Unión Europea que ha anunciado este lunes la evacuación de todo su personal del país, donde la capital, Puerto Príncipe, atraviesa una muy grave crisis de seguridad, la peor en mucho tiempo, debido a una espiral de violencia desatada por pandillas armadas que se enfrentan a la policía. Y también este lunes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará a Jamaica para sostener conversaciones de emergencia con líderes caribeños en la reunión de la CARICOM sobre la grave crisis de Haití. Miles de familias en Haití se han visto obligadas a dejar sus casas, mientras pandillas armadas toman el control de la capital. Trabajé en el Ministerio de Asuntos Sociales durante más de 20 años y construí mi propia casa. Y ahora estoy en la calle sin saber a dónde ir. Es un abuso. La violencia estalló otra vez en Puerto Príncipe durante el fin de semana. Las pandillas atacaron las estaciones de policía y prendieron fuego a parte del Ministerio del Interior. Muchos civiles han sido heridos o asesinados. Es una cuestión de vida o muerte. No importa si es propiedad privada o pública. Si todas las personas de Puerto Príncipe morimos, ¿de qué serviría este edificio? ¿Qué haríamos con él? Los grupos armados desataron el caos a finales de febrero, buscando la renuncia del primer ministro Ariel Henry, mientras este se encontraba en Kenia. Ahí, Henry buscaba el respaldo de Naciones Unidas y del país africano para desplegar fuerzas policiales que le ayudaran a restablecer el orden. A su regreso, se le impidió aterrizar de vuelta en Haití. Estados Unidos discute con urgencia, junto a la comunidad caribeña y políticos haitianos, la introducción de reformas políticas.
La propuesta que está sobre la mesa y que CARICOM ha desarrollado en los últimos días tras consultas con las partes interesadas haitianas y Estados Unidos aceleraría una transición política hacia la creación de un gobierno independiente de base amplia para dirigir el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad y unas elecciones libres y justas. Y eso es lo que espero que el secretario discuta. Estados Unidos y la Unión Europea evacuaron a su representación diplomática. Ante esta situación, parece que solo una intervención externa podría regresar la paz y el orden en Haití. Más noticias internacionales a continuación. Un tribunal alemán condenó a cadena perpetua a un hombre estadounidense que asesinó a una turista del mismo país en junio del año pasado en territorio alemán. El condenado atacó a 2 mujeres y las empujó a un desfiladero cercano al castillo de Neuschwanstein en Baviera, matando a una de ellas. La policía suiza encontró los cuerpos sin vida de 5 esquiadores de fondo desaparecidos. Los fallecidos habían sido sorprendidos por una tormenta al salir de la estación de Zermatt el fin de semana. Una 6ª persona sigue desaparecida. España recordó este lunes el mayor atentado terrorista en la historia de Europa. Hace exactamente 20 años, el 11 de marzo del año 2004, un atentado de la organización terrorista y yihadista Al-Qaeda le costó la vida a 193 personas y dejó casi 2.000 heridos. 10 bombas con temporizadores colocadas en 4 trenes suburbanos estallaban con unos minutos de intervalo apenas. El rey Felipe y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, coincidieron durante el acto en la necesidad de luchar contra la radicalización y el fanatismo como la mejor forma de prevenir el terrorismo. Y la princesa de Gales pidió disculpas después de que varias agencias de noticias tuvieran que retirar una foto suya que había sido manipulada. La princesa Catalina declaró en un comunicado que había intentado editar la imagen, lo que generó confusión y críticas. Se trata de una foto publicada por la familia real el domingo, Día de la Madre en Reino Unido, tras la convalecencia de la princesa por una operación a la que fue sometida en enero. Su ausencia de actos oficiales durante semanas había generado especulación por su estado de salud. Y aquí nos despedimos. Soy Jenny Pérez. Ha sido un gusto acompañarlos. Hasta pronto.